Nadie lo puede detener, no hace caso a Baden, pero como podría hacerlo si es su cómplice, Ero al parecer ya dejó de ser su hermano mayor. Parecería una broma, un malentendido, pero no, al contrario, le ordena al propio presidente de los Estados Unidos masacrar a los estudiantes que protestan en todo el país. Estos ya metieron a la policía y la Guardia Nacional para que asalten las universidades y capturen solo en una noche más de 500.000 de estudiantes. Netanyahu no hace caso a la Corte Internacional de Justicia que hasta ahora no ordena su captura, ya lo dijo que siempre y cuando tenga a Biden y el payaso de Trump en los bolsillos, a él, no lo toca nadie. Entonces, ¿quién va a salvar, por lo menos intentar salvar de una muerte segura a los 1.2 millones de palestinos de Franja de Gaza? En 1968, manifestantes protestaron contra la guerra en Vietnam frente a la Low Memorial Library de la institución educativa de Nueva York. Hoy, la juventud de las universidades más ricas de Estados Unidos, como la Columbia University y la UCLA, se pongan a la altura de las circunstancias. Siempre se pensó que a estos jóvenes solo les importaba el pellejo, pero hay que reconocer que estábamos equivocados. Esta acción, así como muchas otras similares en distintos países del mundo, tienen un único propósito: detener el bombardeo y la matanza de niños y civiles en Palestina. Queremos que la comunidad internacional escuche la voz de los palestinos para obligar a Israel a detener su agresión, declaró uno de los manifestantes. Como si se enfrentaran a peligrosos criminales, el martes decenas de policías antidisturbios irrumpieron en la Universidad de Columbia para desalojar a los alumnos atrincherados allí en exigencia de que la institución cese sus relaciones con empresas e individuos que lucran con la acción militar de Israel en Gaza. La escena de uniformados arrestando a estudiantes a petición de las autoridades universitarias que deberían salvaguardar su integridad y su libertad de expresión se ha repetido en diversos campus de Estados Unidos conforme crece el malestar de los jóvenes con el gobierno de Joe Biden y con sus centros de educación por su complicidad en la masacre de palestinos. Con más de 8.000 actos en unas 850 ciudades, esta ola de protestas es la segunda más intensa del siglo XXI en Estados Unidos, y se inscribe en una larga historia de luchas sociales principalmente estudiantiles que empezó durante la Guerra de Vietnam desde los años 60 del siglo pasado, continuó con las movilizaciones contra el apartheid, hacia 1980, prosiguió contra la Guerra de Irak en 2003, pasó por el movimiento Occupy Wall Street contra la voracidad de los capitales financieros y llegó a su punto culminante durante las demostraciones de repudio al racismo estructural que protagonizó el movimiento Black Lives Matter. Si hoy estas protestas cobran dimensiones inéditas en una sociedad históricamente obsecuente con Israel es porque el régimen de Benjamin Netanyahu lleva adelante una de las peores masacres que se han cometido contra los palestinos, porque la tecnología actual ha puesto los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas israelíes ante los ojos del mundo, y porque la complicidad de Washington con estas atrocidades se ha vuelto más inocultable que nunca. Ejemplo de ello es el empeño de la Casa Blanca en violentar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino al vetar su ingreso como Estado miembro de pleno derecho a la ONU y financiar el genocidio ejecutado por Tel Aviv con más de $26.000 millones en ayuda militar. Las presiones del secretario de Estado, Antony Blinken, para que el bando palestino acepte las condiciones de tregua planteadas por Tel Aviv, la entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de 40 días de pausa en el genocidio, que de cualquier modo se llevará a cabo, según declaró Netanyahu, no dejan resquicio de duda de que el papel de Estados Unidos no es el de mediador, sino el de facilitador del exterminio que Israel se propone concretar, según han reiterado sus gobernantes, comenzando por el primer ministro. En este contexto, las protestas de los estudiantes universitarios constituyen una esperanzadora muestra de solidez moral de la juventud del país vecino frente a una política inhumana y vergonzosa por parte de Washington y sus aliados europeos, los cuales coaccionan al pueblo palestino para que acepte un trato consistente en abrir un compás de espera de 40 días antes de su aniquilación. Ante semejante aberración ética, está claro que la movilización estudiantil merece el máximo respaldo y que debe exigirse un cese de las hostilidades para dar paso a negociaciones con miras a la única solución legal, sensata y viable, la construcción de un Estado palestino, con base en las resoluciones 242 y 338 de la ONU, en Gaza, la totalidad de Cisjordania, y la porción oriental de Jerusalén.
mientras Occidente frene la verdadera solución con su abasto de armas al régimen genocida, su escudo diplomático y su persecución del disenso, será cómplice de crímenes de lesa humanidad, y dará a los jóvenes razones legítimas para ponerse de pie contra la barbarie. Asalto policial en la Universidad de Columbia recuerda violencia del 68. Hace 56 años fue cuna del movimiento antibélico. Justo 56 años después de que el plantón y ocupación estudiantil contra la guerra de Vietnam en la Universidad de Columbia fue reprimido con violencia por la policía en 1968, el martes por la noche cientos de policías antimotines asaltaron el mismo edificio académico en el campus de esa prestigiosa casa de estudios, arrestando a más de 100 estudiantes. El edificio Hamilton Hall fue ocupado por estudiantes que habían desafiado la orden de la rectora Nemat Safik de desmantelar su plantón el lunes. Ella declaró que la ocupación ponía en peligro la seguridad de la universidad y solicitó la intervención de la policía, por segunda ocasión en las últimas 2 semanas. Poco después llegaron cientos de policías antimotines, estacionaron un camión en las afueras del edificio, armaron un puente al segundo piso, rompieron una ventana e ingresaron para arrestar a estudiantes que mantuvieron la no violencia. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ex capitán de la policía, declaró este miércoles que se realizó la acción a solicitud de la rectora y justificó la represión como necesaria ante tácticas inaceptables de los estudiantes y acusando que había algunos agitadores externos y un clima antisemita. Pero observadores no detectaron, ni se ha divulgado, la identidad de los supuestos agitadores y la acusación de antisemitismo fue una vez más puesta en duda por estudiantes judíos que han participado en las protestas. Columbia es, como fue hace 56 años, cuna del movimiento estudiantil antiguerra. Los estudiantes realizaron un plantón desde el 17 de abril contra la guerra de Israel con la demanda de que la universidad privada, una de las más ricas del país, retirara sus inversiones en empresas que tienen negocios con Israel, se proclame un cese del fuego inmediato y el fin de la complicidad de Washington con ese conflicto. Otras universidades se sumaron y ese movimiento estudiantil se multiplicó con la primera represión en Columbia. Algunos de los manifestantes recordaron a sus antecesores en los años 60 y parte de su plantón fue instalado en un sitio donde se llevaron a cabo actos de protesta hace más de medio siglo. Incluso usaron, a propósito, partes del vocabulario, por ejemplo, declarando a su plantón como una zona liberada. Renombran edificio. La ocupación de Hamilton Hall fue llevada a cabo por un grupo de los estudiantes y no fue decisión colectiva de todos los participantes del plantón, aunque fue apoyada por ellos ante la respuesta negativa de las autoridades a sus demandas y la amenaza de la rectora de desmantelar el campamento el lunes o ser suspendidos de la institución. Al ocupar el edificio académico, se encerraron y colgaron una manta renombrando al edificio Inns Hall, en honor de Ain Rahab, una niña palestina de 6 años de edad que murió en Gaza por fuego israelí. Hace 56 años, en el mismo campus, se estableció un eje del gran movimiento estudiantil nacional antiguerra. En abril de 1968, estudiantes ocuparon 5 edificios y clausuraron la universidad, y una semana después, a partir del 30 de abril, las autoridades universitarias optaron por la represión con la policía ingresando por túneles y liberando con violencia los edificios ocupados, incluyendo Hamilton Hall. En ese tiempo, fueron arrestados más de 700 estudiantes, con saldo de más de 100 heridos por el uso de la fuerza por la policía. Las protestas en Columbia en 1968 culminaron con varios triunfos de los estudiantes, incluyendo el fin de un contrato con el Pentágono, y también motivaron las eventuales renuncias del rector y el subdirector de la universidad. Otro eje del movimiento estudiantil de los 60 fue la Universidad de California, donde hoy día también se ha instalado un plantón contra la guerra de Israel y la complicidad estadounidense en Gaza. Sputnik París. Los bloqueos, ocupaciones y mítines de estudiantes en apoyo a Palestina ante la violencia israelí contra la Franja de Gaza y en solidaridad con sus contrapartes de Estados Unidos llegaron antier a universidades de diversas ciudades de Francia, acciones que solo habían ocurrido en París. Los institutos de estudios políticos Sciences Po, de Estrasburgo, Rennes, Saint-Étienne y Menton, fueron escenario de movilizaciones, informaron medios de comunicación franceses. Los estudiantes demandan, al igual que sus pares de Estados Unidos, el cese de los vínculos de sus universidades con instituciones similares de Israel. Por su lado, estudiantes de la Universidad Estadounidense de Beirut, la Internacional Libanesa y la Libanesa Estadounidense realizaron antier en la capital del Líbano una concentración en apoyo a Palestina. La Organización de Naciones Unidas insistió ayer en el respeto a los derechos básicos de los manifestantes universitarios en Estados Unidos. Se deben defender sus derechos básicos a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica, dijo el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric.